Me llamarán calculadora, quizás hasta cruel, pero guardé un secreto sobre la herencia millonaria de mi esposo, un secreto que le oculté a toda su familia. Lo que ellos no sabían es que al hacerlo, estaba ejecutando el último y más brillante plan de mi marido, un plan diseñado para poner a prueba la lealtad de su propia sangre. Quédate hasta el final para descubrir la increíble trampa que él mismo diseñó desde la tumba. Y dime, ¿tú te habrías atrevido a hacer lo que yo hice? Nuestra historia no empieza con su muerte, sino con los 30 años que pasé a su lado. Arturo no era solo mi esposo, era el arquitecto de mi mundo. Juntos construimos un imperio, no solo de negocios, sino de recuerdos. Las tardes de domingo en el jardín, el olor a su café por las mañanas, la forma en que se le arrugaban los ojos cuando se reía. Era un hombre de principios inquebrantables, pero con un corazón que entendía las mareas del alma. Creía en el trabajo duro, en la lealtad y, por encima de todo, en la familia, o al menos, en la idea de familia que siempre habíamos soñado. Tuvimos 2 hijos, Javier y Sofía, los criamos para que fueran el reflejo de esos valores. Se lo dimos todo, no en el sentido material que el mundo tanto admira, sino en tiempo, en amor, en lecciones de vida. Les enseñamos a compartir, a ser honestos, a valorar el legado de un apellido por encima del saldo de una cuenta, o eso era lo que yo creía. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete para no perderte cómo termina este increíble relato. Cuando Arturo enfermó, el mundo se nos vino abajo. Los últimos meses fueron un torbellino de hospitales, diagnósticos brutales y despedidas silenciosas. Vi a mis hijos derrumbarse, o al menos, interpretar el papel de forma convincente. Javier, mi hijo mayor, siempre tan práctico, se hizo cargo de los asuntos con una eficiencia que me helaba la sangre. Sofía, mi dulce y sensible Sofía, lloraba en mi hombro, con sollozos que parecían sinceros. En esos momentos de fragilidad, me aferré a ellos, pensando que éramos una fortaleza de 3, unidos en el dolor. ¡Qué ingenua! El día del funeral, el sol brillaba con una ironía cruel. Mientras escuchaba los elogios vacíos de gente que apenas lo conocía, yo observaba a mi familia, a Javier y su esposa, Laura, una mujer cuya sonrisa nunca le llegaba a los ojos. Ya cuchicheaban, mirando de reojo la casa, los coches, como si estuvieran tasando mi vida. A Sofía, junto a su marido, Marcos, un hombre al que la ambición siempre le quedó grande, le acariciaba la espalda, pero su mirada se perdía, calculando, midiendo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el duelo. Era el presagio de la tormenta que se avecinaba. Una semana después, nos reunimos en el despacho de nuestro abogado de toda la vida, el señor Méndez. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mis hijos se sentaron frente a mí, con una seriedad casi teatral. Parecían 2 cuervos esperando el festín. El señor Méndez empezó a leer el testamento. Lo primero era predecible: la casa familiar para mí, junto a una generosa pensión vitalicia, pequeños legados para sobrinos y donaciones. Vi una sombra de decepción en el rostro de Javier. Entonces llegó lo principal: el grueso de la fortuna se dividiría en partes iguales entre Javier y Sofía. Un suspiro de alivio inundó la sala. Creían que el juego había terminado, pero apenas estaba empezando. Cuando el señor Méndez terminó, hizo una pausa. «¿Hay algo más?», dijo, y sus ojos se encontraron con los míos. Arturo dejó este sobre, cerrado y lacrado. «Solo usted, Elena, puede abrirlo en privado. Sura, contenido, según sus palabras, prevalece sobre cualquier cosa que acabamos de leer y contiene su verdadera y última voluntad». El silencio fue atronador. Javier frunció el ceño. «¿Un sobre? ¿Afecta a nuestra parte?». Su voz delató una grieta en su coraza. «No tengo esa información, Javier. Mi única instrucción fue entregarle el sobre a tu madre», respondió el abogado,
pasándomelo. Me temblaban las manos al cogerlo. Esa noche no pegué ojo. Mis hijos llamaban, impacientes. ¿Ya lo abriste, mamá? Tenemos derecho a saber. Su insistencia era la confirmación de la podredumbre que yo ya empezaba a oler. Finalmente, en el estudio de Arturo, rompí el sello. Dentro no había un documento legal, sino una carta, escrita con su inconfundible letra. Mi queridísima Elena, empezaba, si estás leyendo esto, es que ya no estoy ahí para protegerte. Perdóname por este último teatro. Pero sexta la codicia crecer donde antes hubo amor. Vi a nuestros hijos convertirse en extraños que solo esperaban mi final, y supe que no podía dejarles el fruto de toda nuestra vida sin saber si de verdad lo merecían. Se me paró el corazón. Él también lo había visto. La carta seguía. El testamento que han escuchado es una farsa, una carnada. La verdadera herencia, todo mi patrimonio, depende de una cláusula secreta. He creado un fideicomiso, y tú eres la única albacea. El dinero solo llegará a nuestros hijos si demuestran, durante los próximos 6 meses, una lealtad inquebrantable a nuestros valores, honestidad, generosidad y unidad. Obsérvalos, Elena, no les reveles esta carta. Al final, tú decidirás si han cumplido. Si no, la fortuna irá a parar a obras benéficas. El poder, mi amor, ahora es tuyo. Cuando terminé de leer, el dolor del luto se convirtió en una determinación de acero. El plan de Arturo merecía ser ejecutado. Iba a ser la directora de esa última obra. Creyendo que ya eran millonarios, la máscara de mis hijos se cayó a pedazos. El primero fue Javier. Mamá, he estado pensando, la casa es demasiado grande para ti. Podríamos venderla y el dinero te vendría de maravilla. Quería acelerar su acceso al capital. Le respondí con una dulzura envenenada: gracias por preocuparte, hijo, pero esta casa es mi santuario, jamás podría venderla. Su silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Luego vino Sofía. Mamá, estoy tan preocupada por ti. Marcos y yo pensamos que quizá deberíamos ayudarte a gestionar tus finanzas. Querían controlar mi pensión. ¿Qué considerados sois, hija?, le dije, sonriendo. Pero todo está bien atado con el señor Méndez. La primera prueba de Arturo fue la generosidad. Los invité a cenar. El refugio de animales que vuestro padre y yo apoyábamos lo está pasando mal, les expliqué. Pensé que, como homenaje, podríamos hacer una donación familiar. Javier casi se atraganta. Mamá, con todo respeto, todavía no hemos visto un euro. No podemos empezar a regalar el dinero. Sofía añadió. Además, Marcos dice que las donaciones tienen implicaciones fiscales muy complicadas. La herencia de su padre, reducida a implicaciones fiscales, fracasaron estrepitosamente. La segunda prueba, la unidad familiar. Le conté a Sofía, en secreto, una mentira, que Javier estaba pensando en vender unas acciones de la empresa. Por favor, no le digas nada, le supliqué. 2 días después, recibí una llamada furiosa de Javier. Mamá, ¿cómo se te ocurre decirle a Sofía eso? Ahora ella y Marcos me están presionando para que, si yo vendo, ellos también puedan liquidar su parte. Vas a provocar una guerra entre nosotros. Sofía no solo me había traicionado, sino que usó la información para su propio beneficio. La unidad familiar era un castillo de naipes. Llegó la prueba final, el respeto por el legado. Arturo coleccionaba relojes antiguos, de gran valor sentimental. Durante una comida, lo solté como si nada. He recibido una oferta muy considerable, de un coleccionista por los relojes de vuestro padre. Creo que debería aceptarla. Si alguno hubiera defendido el recuerdo de su padre, una parte de mí habría recuperado la esperanza. Fue Marcos, el marido de Sofía, quien habló primero. Elena, es una idea fantástica. Ese dinero puede rendir mucho más que cogiendo polvo en una vitrina. Javier estuvo de acuerdo al instante. Totalmente. Papá era un hombre de negocios. Véndela,
Mamá, es lo más inteligente. Nadie defendió el alma de su padre. La prueba final había concluido. Se cumplieron los 6 meses. Los convoqué de nuevo en la oficina del señor Méndez. Venían sonrientes, listos para reclamar lo que creían suyo. Antes de proceder, comencé, con voz firme. Tengo algo que compartir con ustedes. Saqué el diario donde lo había apuntado todo, y empecé a leer en voz alta. Les leí sus propias palabras, su prisa por vender mi casa, su intento de controlar mis finanzas, su negativa a ayudar al refugio, la traición de Sofía y cómo ambos estuvieron encantados de vender el recuerdo más preciado de su padre. Sus caras pasaron de la confusión al pánico. ¿Qué es esto? Mamá, ¿un juego enfermo? Espetó Javier. No es un juego, respondí, es una prueba, y los dos han suspendido. Fue entonces cuando saqué la carta de Arturo. La leí, en voz alta, cada palabra retumbando en el silencio. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Sofía empezó a sollozar. Pero esta vez, sus lágrimas eran de verdad. Javier me miró, con los ojos llenos de rabia. No puedes hacer esto, es nuestra herencia. No, Javier, le dije, nunca fue vuestra, era un regalo condicionado a un carácter que no habéis demostrado tener. Me giré hacia el señor Méndez. Por favor, proceda según las instrucciones finales de mi esposo. El fideicomiso será transferido íntegramente a las fundaciones. No lo hice por venganza, lo hice por amor a Arturo. Me convertí en la guardiana de su legado, no de su dinero. La fortuna ahora construye hospitales, educa a niños y salva a los animales que él tanto amaba, como él quería. He perdido a mis hijos, o al menos, a la versión que creía conocer. Quizá algún día, la dura lección que su padre les dio desde la tumba germine en sus corazones, y entiendan que la verdadera herencia no estaba en un banco, sino en los valores que se negaron a honrar. Hasta entonces, vivo en paz, sabiendo que cumplí mi promesa y honré a mi esposo de la única manera que importaba. Ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías revelado la verdad desde el principio? ¿O habrías hecho lo mismo que yo? Si esta historia te ha conmovido, suscríbete para más relatos y déjame un comentario contándome qué habrías hecho tú, porque a veces, las decisiones más difíciles son las que realmente nos definen.